Bien, ¿qué le parece si vamos a Isaías capítulo 61, verso número 3? Isaías 61, verso 3 dice la palabra del Señor lo siguiente: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Fíjese qué interesante es que en las escrituras se menciona una similitud entre los árboles y los hombres. Es como una alegoría, es como una representación. De pronto dice la escritura que los árboles palmearán, que los árboles se gozarán, que seremos plantados como árboles junto a ríos de agua viva, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que se cree que en el huerto del Edén lo que había no eran árboles, sino seres. Seres, mis amados, que ministraban algo. Y también había árboles, lógicamente, porque había que comer del fruto de los árboles. Pero también se puede tipificar como seres espirituales con capacidad de poder ministrar. Bien, de manera que dice la escritura que entonces el pueblo de Dios será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Bien, los árboles en la Biblia siempre han representado estas tres cosas. Número uno, refugio, sombra y alimento. Escuche lo que le dijo. Tres cosas representan los árboles en las escrituras. Número uno, representan refugio. Número dos, representan sombra. Número tres, representan alimento. Es sorprendente ver cómo cada árbol, según su especie, traslada su carácter a aquel que se refugia debajo de él. La escritura nos muestra 7 personas que se refugiaron debajo de la sombra y fueron influenciados. Mire, esto es interesante porque según la especie del árbol del cual vamos a estar hablando, mire, hay una gran similitud con la forma de comportarse, con la forma de accionar de parte de los ungidos, de parte de Dios. Bien, dice la palabra del Señor, Salmo 91, verso primero dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjeme repetirle: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la versión hebrea, bajo la sombra del Shaddai. De manera que nosotros podemos entender, mis amados, que el habitar bajo la sombra que el Señor provee va a ayudarnos, va a librarnos, va a guardarnos de las adversidades y nosotros podemos alcanzar cosas imposibles y pueden realizarse en posibles. Cosas imposibles se tornan posibles cuando estamos bajo la sombra de el Shaddai, del Todopoderoso. Bien, Dios, mis amados estudiantes, Dios
prueba nuestro carácter a la sombra de un árbol. Dios prueba nuestro carácter a la sombra de un árbol si nuestro carácter está bien o si nuestro carácter está mal formado. Romanos capítulo 5 verso 3 dice lo siguiente, esta es la versión de las Américas. Repito, Romanos capítulo 5 verso 3 dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Mire qué interesante es. De manera que en los procesos habrá carácter probado. Allí van a probar la resistencia, allí van a probar el carácter que nosotros tenemos. Y si no le gusta a Dios, usted sabe que Él lo va a quebrar y lo va a volver a hacer como el alfarero hace de nuevo. Él vuelve a hacer nuevamente el jarro como a Él le place. Bien. El carácter, mis amados estudiantes, se determina por el entorno social, la cultura que pertenece cada ser humano, y lo cual ayuda a fijar la conducta y moralidad de la persona. Este es el carácter. Según nosotros tenemos el carácter de Cristo, la formación según Dios. De manera que nuestra moralidad tiene que ser diferente a la del mundo, nuestra conducta tiene que ser diferente a la del mundo, ya que tenemos una cultura que viene del cielo, una cultura de reino. Debiera de ser diferente, pero nosotros nos encontramos todavía con afecciones y cosas que tienen que ser retiradas de nuestras vidas. Bien, vamos a ver entonces el carácter de los ungidos de Dios a través de las 7 sombras que le acabo de mencionar. Vamos a ver, mis amados estudiantes, quiero que vaya conmigo y veamos la primera sombra, que es el enebro. Quiero que vaya conmigo y siga este pasaje también. Vamos a terminar bien, mis amados. Bien, vaya conmigo, mire, vamos a ver este primer aspecto, el enebro. Y el personaje que nosotros tenemos aquí es el profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire qué cosa más tremenda, mis amados estudiantes, que nosotros vemos. De pronto aquel hombre que la escritura menciona que era un hombre de fe. Dice que Elías tuvo fe y oró y lluvia no vino, y cuando oró lluvia vino sobre la tierra. Es decir, tenía fe para que se pudiese controlar el clima, tenía fe para que descendiese fuego del cielo, pero de pronto vemos en el capítulo 19, vemos a un Elías que se encuentra por los suelos. Dice que se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
Bien, mire qué tremendo, le decía yo, cómo Elías se encuentra bajo una situación muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en el primer libro de los Reyes, donde vemos a un Elías que es imparable. Ahora recordemos que cuando Elías se enfrenta a Jezabel, no era solo una mujer. Elías se enfrenta a una potestad demoníaca que opera en los cielos y opera en la tierra. Y esa potestad demoníaca fue la que atacó al profeta y el profeta tuvo miedo y salió huyendo para salvar su vida. Pero mire qué cosa más tremenda. Vamos a ver cuál es el carácter de nuestro Elías y la sombra del enebro. Fíjese, la sombra del enebro es un árbol solitario y espinoso que crece específicamente en lugares desiertos y comúnmente es usado como combustible. La raíz hebrea de la que se deriva el nombre de este árbol conlleva la idea de desnudez o estar despojado. Bien, le hago una pregunta esta noche. ¿Dónde usted cree que se originó el miedo, la tristeza, la angustia, la incertidumbre, la depresión o el sentimiento de inferioridad? ¿Dónde se origina en la vida de Elías? Cronológicamente, ¿dónde se origina este problema en la vida de el profeta Elías? En la formación que tiene de pequeño. O sea, para mí sería esa parte. ¿Por qué? Porque crece, si bien es cierto, fue usado en ciertos tiempos específicos de parte de Dios y fue ungido para un propósito determinados en tiempos específicos, pero desde pequeños, en nosotros es formado el carácter, desde pequeños. Correcto. Fíjese algo muy interesante que yo quiero que usted anote. Según la ciencia afirma que el carácter se forma desde que el niño se encuentra en el vientre, ya sea niño, sea niña, si se encuentra en el vientre de la madre, ya comenzó la formación de su carácter. Esta formación llega hasta los 5 años, 8 años. Para los 13 años se completó casi el 90% de su carácter. Lo que ellos serán en el futuro se formó hasta los 13 años de edad. El 90%, fíjese qué tremendo. Entonces vemos a un Elías que ya viene con miedo, que ya viene con tristeza, pero esa tristeza no se manifiesta hasta determinado momento de su vida, hasta determinado momento donde la vida le lleva a un límite. Y cuando le lleva a un límite es ahí donde se manifiestan estas debilidades. Fíjense qué cosa más tremenda, cómo podemos nosotros muchas de las veces podemos pensar que los problemas son recientes cuando la verdad es que ese tipo de problemas venían desde la niñez, pero se manifestaron porque hubo un detonante. Hubo un detonante que provocó que se manifestara un miedo, una tristeza, una angustia, una incertidumbre, una depresión o un sentimiento de inferioridad. Entonces, Dios lleva a este personaje llamado Elías, lo lleva no como el hombre de Dios, no como el guerrero de Dios, sino lo lleva como
el hombre que necesita ser trabajado en su carácter. Recuerde que el enebro, su raíz etimológica de su nombre significa desnudez o despojado. Y la Biblia dice que nosotros delante del Señor estamos desnudos. Es decir, Él conoce lo más íntimo de nuestros sentimientos, inclusive de nuestros pensamientos antes de que lleguen al corazón. Él conoce las intenciones del corazón. Entonces, dése cuenta cómo Dios nos lleva a determinado lugar, no para perecer, no para fracasar, no para llevarnos a la desesperación, sino llevarnos a la transformación. ¿Cuándo se dio cuenta Elías que tenía miedo? ¿Cuándo se dio cuenta Elías que él podía entristecerse hasta la muerte? ¿O que podía estar angustiado? El mismo Señor Jesucristo dijo: estoy angustiado hasta la muerte. La angustia también visitó al Cristo. Son situaciones límite donde sale a relucir lo que está deformado de nuestro carácter, y Dios quiere llevarnos a una transformación. Fíjense qué cosas podemos ver cuando leemos nosotros el pasaje. Mire, solamente con leer el pasaje anterior. Dice la escritura: y se fue por el desierto un día de camino, se fue solo, y se sentó debajo del enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ese sentimiento de inferioridad, ¿cuántas veces habrá asaltado su mente? ¿Cuántas veces? Porque la escritura dice que Elías tenía fe, pero que también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿Cuántas veces habrá tenido ese sentimiento de inferioridad, esa depresión que le afectó, o esa incertidumbre del futuro? Si él era profeta, si él tenía la revelación, pero fue angustiado, fue entristecido y tuvo miedo, porque las cosas que están deformes en el carácter tienen que manifestarse para que sean sanadas, para que sean restauradas, para que sean limpiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, mis amados, vamos a ver número 2, la palmera. Vamos a ver a el personaje Débora. Dice Jueces capítulo 4 versos 5: y acostumbraba sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Nosotros vemos aquí, en este pasaje, mis amados estudiantes, vemos a una mujer que no tiene deformación. Fíjese qué curioso. No tiene deformación, sino que se fue formando. Se fue formando a causa de la costumbre. Mire cómo inicia el versículo 5. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera, ya hasta tenía su nombre, la palmera de Débora. Y ella acostumbraba a sentarse, y se acostumbró a sentarse debajo de la palmera, y la palmera tiene su representación. La sombra de la palmera
Bien, la palmera es un árbol que antes de crecer hacia arriba, crece hacia abajo. Sus raíces son tan profundas que se adhieren a la roca y una vez que han logrado llegar al fondo, empiezan a crecer hacia arriba. Y es capaz de soportar las peores tormentas. Y la palabra palmera significa palma de la mano. Es lo que significa la palabra palmera, significa palma de la mano, como si alguien extendiese la mano para poder ayudarte o que puedas ayudar a otros. Y de pronto me encuentro con el carácter de Débora, que puede ella ayudar a otros. ¿Por qué puede ayudar a otros? Porque ella tiene profundidad. Ella tiene conexión con el Señor, tiene una fuerza para liderar una nación completa, tiene discernimiento para hacer juicio correcto y tiene autoridad. Fíjese qué tremendo es. Y es interesante, mis amados estudiantes, cuando hablamos de este personaje llamado Débora, que la escritura dice que era juez de Israel. Débora era juez de Israel y libró a Israel. En su tiempo libró a Israel de sus enemigos. Sus enemigos eran terribles, poderosos, mas sin embargo vemos una mujer que tenía profundidad. Fíjese que nosotros muchas veces queremos crecer hacia arriba, pero no queremos crecer hacia abajo. Porque cuando crecemos hacia arriba es notorio, toda la gente dice, oh, mire qué bonito que usted predica, qué bonito que lo usa Dios, qué bonito don de sanidad, qué bonito don de profecía, qué bonito don de servicio, qué bonito don, y todos le tiran incienso. Pero, mis amados estudiantes, el tener profundidad en Dios es lo que te va a mantener firme hasta el final. Porque recuerde que en Mateo capítulo 7, adelante del verso, no sé si mal recuerdo, que es el 25, 26, 27, por allí, se menciona de aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, y el Señor dirá, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Pues, ¿qué ganancia tiene crecer hacia arriba, pero no tengo profundidad? Y tener profundidad con Dios es tener conocimiento, revelación de quién es Él. ¿Por qué? Porque la palmera lo que busca es crecer hacia abajo primero. Una vez que se ha afianzado de la roca, porque penetra la roca, entonces comienza a crecer hacia arriba y se convierte en un árbol que soporta las peores tormentas. Usted dirá, la palma nunca se cae. Sí se cae, ¿cómo no? Pero pega una buena batalla para derribarla. Y la mayoría permanece, mis amados estudiantes. Bien, entonces vemos el carácter de Débora, que se ha formado para bien, porque se encontraba debajo de la palmera, y la palmera nos da la administración de profundidad, conexión, fuerza, discernimiento y autoridad. Bien. Número 3, mis amados estudiantes, vaya conmigo. Número 3, tenemos el tamarisco. Mire qué tremendo. Tamarisco. Y el personaje es Saúl. Primera de Samuel capítulo 22 verso 6 dice la palabra del Señor. Y oyó Saúl que se sabía,
Y oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. De pronto tenemos entonces a Saúl que se encuentra debajo de la sombra del tamarisco. Vamos a ver qué representa y qué significa estar debajo del tamarisco. Bien, la sombra del tamarisco, mis amados estudiantes, es un árbol que produce un fruto muy amargo y se reproduce fácilmente. Este árbol representa la amargura y cómo se reproduce contaminando a muchos. Pues tenemos un carácter, el carácter de Saúl. Recuerde que Saúl también fue ungido por el Espíritu, por el mismo profeta Samuel, así como lo fue David, así también fue ungido Saúl. Pero en Saúl vemos que hay una deformación en su carácter. Y la deformación, mis amados estudiantes, nos habla de ofensas. Mire cómo podemos llegar nosotros a estos niveles de amargura. Todo comienza por una ofensa que no se resolvió. Yo le pregunto, ¿cuál fue el problema entre David y Saúl, si alguien se recuerda? A ver, nuestro hermano Luis, a ver si se acuerda. No, apóstol. Ahora sí me agarró. Lo agarramos en curva. En curva. No, hijo, no te preocupes, a veces que ni los que sabemos nos acordamos. Pero fíjense qué tremendo, dice la escritura que todo estaba bien con David y Saúl, todo estaba bien. Saúl dijo, le voy a dar a mi hija, fíjese, hasta yerno lo hizo a David. Le voy a dar a mi hija y etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que un día escuchó que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y eso fue una ofensa para Saúl, porque Saúl era el ungido de Dios, era el rey. Pero como no se resolvió la ofensa, esa ofensa se convirtió en un sentimiento. Había vergüenza, había dolor. En ese sentimiento puede haber muchas cosas. Y ese sentimiento se convirtió en resentimiento. Quiere decir, es un sentimiento que se repite y se repite y se repite y no para. Y del resentimiento se convirtió en una amargura. Y cuando la gente se encuentra con amargura, murmura de todos. Y en su murmuración y en su amargura hace acepción de personas. De pronto entonces vemos a un Saúl que nunca resolvió las ofensas, dejó que pasaran. Mire, por eso es importante que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, no dejemos que las ofensas pasen por alto. Si nos hemos sentido ofendidos, no hay cosa mejor y mayor que hablar con la persona afectada o los afectados o el afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de ahí pasan a ser sentimientos y los sentimientos se convierten en resentimiento hasta llegar a la amargura. Y la Biblia dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón, porque muchos han dejado de alcanzar la gracia y también contaminaron a muchos. Entonces tenga cuidado con esa situación. Recuerde que en el caso de Saúl, Saúl se arrepentía, Saúl se
se dolía por sus acciones, pero después volvía a la carga otra vez, hasta que esto lo llevó al suicidio. Pero bien, de esto nosotros debemos aprender, mis amados estudiantes. Bien. Número 4, vaya conmigo, la higuera. Vamos a ver la higuera y cuál es la sombra, la administración que nos da la higuera. Y aquí aparece este personaje llamado Natanael. Juan capítulo 1, verso 48 dice la palabra del Señor. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjese cómo el Señor mira todo, mis amados estudiantes. Bien, tenemos entonces a Natanael debajo de la higuera y mire lo que representa la higuera. La sombra de la higuera, fíjese que Dios nos lleva a esos lugares para ministrarnos. La higuera es el árbol que produce uno de los frutos más dulces que existen y es símbolo de prosperidad para Israel en la tierra de Canaán. Dios le prometió a Israel que tendría sus fuentes de agua, sus árboles, sus higueras, y que a la sombra de ellos o de ellas descansaría. Pero usted sabe la historia, Israel no permaneció en la fidelidad y le entregaron a otro pueblo, le entregaron lo que era para Israel. Bien, en términos espirituales, mis amados estudiantes, la higuera representa la vida religiosa. Recordemos que Adán se cubrió con hojas de higuera. De manera que cuando hablamos de la higuera, mis amados estudiantes, estamos hablando de una vida de apariencia o de vergüenza o de miedo a lo sobrenatural o de crítica o de menosprecio. A pesar de que Jesús dijo que Natanael era un hombre un israelita, dijo, en el cual no había engaño, que también una versión lo traduce como un hombre sincero. Pero yo quiero decirle esta noche, amado estudiante, que se puede estar sinceramente equivocado. La gente puede ser sincera, pero religiosa en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque Adán, cuando llegó Dios a buscarlo, dice que se tapó con hojas de higuera. Él estaba queriendo representar una túnica que ya se había apagado porque eran trajes de luz. Y él se colocó unas higueras o las hojas de la higuera y quiso representar que estaba cubierto, pero Dios lo ubicó y le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo. De manera que, mis amados estudiantes, la higuera representa esa vida de apariencia en la cual nosotros a veces caemos sin darnos cuenta. En una vida mire, los religiosos le tienen miedo a lo sobrenatural de Dios, le tienen miedo a los cambios. Ellos están acostumbrados a lo mismo, y si algo se sale de lo mismo, entonces ellos se sienten inseguros y tienen miedo a esa sobrenaturalidad de Dios. De manera que el carácter de Natanael estaba deformado. ¿Por qué? Porque se la llevaba debajo de la higuera, la cual tiene su representación de apariencia, de vergüenza, de miedo a lo sobrenatural, crítica y menosprecio. Recuerde que cuando le dijeron, hemos encontrado del cual escribió Moisés, y Natanael dijo, ¿de dónde es? De Nazaret. De Nazaret, dijo. ¿Acaso podrá salir algo bueno de allí si son buenos para nada?
¿Podrá salir algo bueno de allí? Como no, salió nuestro Señor Jesucristo. De manera que menospreciaba las regiones, los lugares típico de un religioso. Bien. Vamos con el punto número 5, mis amados estudiantes. Vamos con el punto número 5. Tenemos la calabacera. Y nuestro personaje es Jonás. Vaya conmigo a las escrituras y veamos Jonás capítulo 4, verso 6. Y la escritura dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. De manera que tenemos, mis amados, tenemos por aquí a nuestro personaje llamado Jonás. Jonás era profeta del Señor, pero tenía una deformación en su carácter. Recuerde que ninguno era perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo se presentó perfecto y nosotros como iglesia vamos rumbo a la perfección. Bien, vamos a ver la sombra de la calabacera. Estas son bayas de cáscara dura que crecen pegado a la tierra, pero se desarrolla trepando sobre otros árboles. Y el carácter de Jonás es similar. ¿Por qué? Porque él tiene una falta de amor al prójimo, falta de interés por la obra de Dios. El Señor le dijo a Jonás: mira, Jonás, aquí hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y entre su mano derecha. Y tú quieres que yo acabe con todos ellos. ¿Por qué? Porque no tenía amor por el prójimo, porque no tenía interés por la obra. Recuerde que él fue anunciando por 3 días, fue anunciando la destrucción de Nínive, y la gente al escuchar se arrepintió desde el más grande hasta el más pequeño. Pero vemos entonces a Jonás con una falta de interés por la obra. Intereses propios, intereses personales, era iracundo y padecía de estrés con facilidad. Mire qué cosas, mis amados estudiantes, cómo se puede deformar el carácter de un hombre de Dios, el carácter de una mujer de Dios se puede deformar. Y usted dice: no, es que es pastor, es que es pastora, que es profeta, que es evangelista, que puede ser lo que sea, puede ser apóstol, puede ser diácono, puede ser lo que sea. El carácter tiende a deformarse si no hay una administración continua. Tiende el carácter a deformarse. Y Dios tiene que llevarnos bajo la sombra de la calabacera para darnos una administración y volvernos a formar. Reconocer por qué estamos nosotros aquí. Por eso Pablo decía que a él lo habían mandado a que se arrepintieran los pecadores, de los cuales, decía Pablo, el primero soy yo. Yo no vengo de la nobleza, yo vengo de abajo, dijo Pablo. De los pecadores, de los cuales el primero soy yo, dijo Pablo. Fíjese qué tremendo es. Número 6, vamos a ver el sauce. Y este representa también a Israel en su plenitud. Salmo 137, verso 2 dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Bien.
La sombra del sauce, mis amados, crece, dice, este árbol crece al lado de ríos y canales de climas húmedos. Su madera es fuerte y flexible, pero de poco peso. Se utiliza una rama de sauce invertida para buscar el agua. El carácter de Israel lo vemos nosotros a través de la sombra del sauce. Vemos que en el carácter deformado de Israel había insatisfacción. Le decían los que se encontraban allá, mis amados, en Babilonia, canten, bailen. Y ellos decían, no, no podemos porque estamos en tierra extraña. Y siempre había una insatisfacción en sus vidas. Ciclos incompletos, cautiverio y tristeza. ¿Se da cuenta? Hay gente, miren mis amados, los sauces, estos siempre están buscando la humedad. Siempre están buscando el agua, siempre están buscando la humedad. Y hay gente que siempre se la pasa buscando porque se encuentra insatisfecho. Y nada le parece. No le gusta cómo cantan, no le gusta cómo danzan, no le gusta cómo se lleva el orden del servicio, no le gusta cómo le profetizan, no le gusta nada. Son personas insatisfechas y siempre están recordando, no hombre, yo estaba mejor en mi otra iglesia porque allá sí hacíamos las cosas y así, y allá, y siempre hay una insatisfacción. Entonces vemos cómo nos lo lleva el Señor a Israel debajo de la sombra de los sauces, pero en Babilonia para llevarlos a comprender, a entender, a valorar, a cerrar ciclos, a disfrutar la libertad y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Bien, mis amados, termino con el número 7, que es el manzano. Y el manzano estamos hablando de la amada en el Cantar de los Cantares. Recuerde que Cantar de los Cantares es el mejor cántico que compuso Salomón para su esposa, para su amada. Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 5, dice: ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo dolores tu madre, dolores de parto, y allí tuvo dolores la que te dio a luz. Donde se encontraba la amada, debajo del manzano. Bien, la sombra del manzano, mis amados, es una ministración para los que necesitamos ser restaurados, sanados. El manzano es un árbol que produce un fruto con muchas cualidades comestibles, medicinales y ornamentales. De manera que el carácter de la iglesia amada, el carácter de la amada tiene que llevarle a un renacimiento. Recuerde que allí tuvo dolores de parto. La madre dice, tiene que llevarnos a un renacimiento de las cosas. Por eso la escritura dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras. Recuerde que hay 8 primeras obras de las cuales le hablaré más adelante. Pero es un renacimiento, también es un lugar de sanidad. Recuerde que el manzano tiene propiedades medicinales. Es un lugar de reposo. ¿Quién es esta que sube del desierto? Reposada sobre su amado. También nos habla de sobriedad, ya que le dice despierta. Y número 5 es preparación para el arrebatamiento. Nosotros tenemos que tener la administración del manzano
el cual representa a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace renacer, nos sana, nos da descanso, reposo, nos hace estar en sobriedad y nos prepara para ser la iglesia que es arrebatada en los cielos. Bien, les recuerdo el Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, termino, mis amados estudiantes, no sé si tenga usted alguna pregunta al respecto